Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Rodrigo, y nunca imaginé que mis recuerdos más oscuros estarían grabados en la tierra árida del desierto de Sonora. Si alguien me hubiera contado hace unos años lo que sucedería, no lo habría creído. Pero el desierto tiene una forma de cambiarte, de hacerte dudar de todo lo que alguna vez supiste. Era una tarde calurosa, el sol caía a plomo, haciendo que el suelo pareciera hervir. Veníamos caminando desde temprano, el grupo de migrantes que se había reunido en la frontera, cada uno con su propio motivo, su propio sueño de una vida mejor. Nadie hablaba mucho. El silencio en el desierto lo absorbe todo, y las voces se pierden, como si el aire mismo las tragara. Yo no estaba allí por elección, lo admito. Al principio, cuando tomé la decisión de cruzar, todo parecía más sencillo. Una frontera que atravesar, un futuro por delante, la promesa de algo mejor. Pero pronto me di cuenta de que el desierto no perdona a quienes subestiman su vastedad. Cada paso que daba me alejaba más de lo que conocía y acercaba más a un lugar del que pocos regresan. «Rodrigo, ¿estás bien?», me preguntó José, uno de los más jóvenes del grupo, mientras me veía caminar, perdido en mis pensamientos. «Sí, todo bien. Solo un poco de calor», respondí, aunque la verdad es que mis piernas ya comenzaban a sentir el peso de la caminata. El calor era insoportable, y la sed me quemaba la garganta, pero no podíamos parar. El guía, un hombre llamado Omar, nos había advertido que el desierto no perdona a los que descansan demasiado tiempo. El grupo seguía avanzando, pero pronto comenzamos a perdernos. Las huellas en la arena desaparecían a medida que avanzábamos, como si el desierto quisiera borrar todo rastro de nosotros. Cada vez que miraba a mi alrededor, el horizonte se veía igual, una vasta extensión de tierra seca, sin vida, sin esperanza. El cielo estaba tan despejado que parecía estar mirándonos con indiferencia. De repente, a lo lejos vi algo que no supe identificar. Era una figura, pero no estaba seguro de si era una ilusión provocada por el calor o si realmente había alguien allí. Me detuve y la señalé con la mano. «¿Lo ven?», dije casi en un susurro. El grupo se detuvo, y todos miraron en la dirección que señalaba. La figura estaba de pie, inmóvil, en medio de la nada. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Era difícil saber si era un hombre, una mujer o algo más. El sol reflejaba en la piel de la figura, dándole un brillo extraño. José dio un paso hacia adelante. «¿Será otro migrante?», preguntó. Pero algo no me parecía bien. Esa figura no estaba como nosotros, no estaba cansada, no estaba agotada. Parecía ser parte del paisaje, como si se hubiera fundido con el desierto mismo. Omar, el guía, levantó la mano y nos hizo una señal para seguir caminando. Pero la figura no dejaba de mirarnos. La sensación de incomodidad creció en mí. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no podía decir qué exactamente. «Vamos, sigan caminando. No hay tiempo para perder», dijo Omar con tono firme. Y así lo hicimos. La figura desapareció en la distancia, y aunque no hablábamos de ello, todos sentíamos que algo raro había sucedido. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Mientras continuábamos avanzando, el calor empezó a volverse insoportable. El agua en nuestras mochilas se había reducido a nada, y la sed ya era una tortura. El sol parecía nunca querer ceder, y la sensación de estar atrapado en ese desierto infinito comenzó a mermar nuestra moral. José, el más joven, comenzó a tambalear. «Omar, no aguanto», dijo con voz entrecortada. Omar lo miró pero no dijo nada. Sabíamos que no podíamos parar. Cada minuto que pasábamos en ese desierto era un minuto más lejos de nuestro destino. Y a veces, el simple hecho de seguir caminando era la única forma de mantener la esperanza. Al caer la tarde, el desierto se tornó aún más extraño. El cielo empezó a cambiar de color, y las sombras parecían alargarse más de lo normal.
Mientras caminaba, sentí que alguien me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca, solo la vasta extensión de arena y roca. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro bajo y lejano, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Rodrigo, volvió a sonar más cercano esta vez. El viento soplaba con fuerza, y sentí cómo la arena se colaba entre mis ropas, como si el desierto estuviera tratando de engullirme. El susurro volvió, y esta vez no era solo mi nombre lo que escuchaba, sino palabras que no lograba entender, palabras que parecían surgir de la misma tierra. «Rodrigo, ayuda». Mi corazón empezó a latir con fuerza. La sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí. Miré a Omar, pero él no parecía haberse dado cuenta de lo que ocurría. José estaba a mi lado, respirando con dificultad, pero no se había percatado de nada. El susurro se hizo más fuerte, más claro, y fue en ese momento cuando lo vi, en la distancia, una figura, nuevamente. Pero esta vez no era como la anterior. Estaba mucho más cerca, demasiado cerca. Parecía estar caminando entre las dunas, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mis piernas temblaban. No sabía si debería acercarme o huir, pero algo en esa figura me atraía, algo que no podía describir. El viento se levantó, y en medio de la tormenta de arena, la figura desapareció. El miedo me recorrió entero. No podíamos quedarnos ahí. Debíamos seguir, pero no sabíamos a dónde íbamos. Todo parecía difuso, como si el desierto nos estuviera absorbiendo lentamente, llevándonos a un lugar que no podíamos comprender. No sé cuánto tiempo caminamos después de la desaparición de esa figura. El sol se había ido, dejando atrás un cielo naranja y rojizo que se fundía con las dunas. La tormenta de arena, aunque leve, seguía arrastrando partículas que dificultaban nuestra visión. José seguía a mi lado, pero su respiración era entrecortada. Lo miré con preocupación, pero no dije nada. ¿Qué podíamos hacer? El desierto era un ente que no te permitía titubear. Cualquier error era mortal. De repente, sentí una presión en el pecho. No era por el calor ni por la sed. Era una sensación más profunda, como si algo me estuviera observando con intensidad. Miré al grupo, que caminaba en silencio. Todos parecían tan exhaustos, pero nadie se atrevió a hablar del temor que nos había invadido. Nadie mencionó la figura. José empezó a tambalear de nuevo. Esta vez se desplomó sobre la arena sin previo aviso, dejando caer su mochila a un lado. No había gritos, solo el sonido seco de su cuerpo tocando el suelo caliente. «¡José!», exclamé apresurándome a su lado. Al verlo caer, algo dentro de mí rompió. No era solo el cansancio ni la sed lo que nos estaba matando. Era el desierto, la desesperación que se colaba en cada rincón de nuestra mente. Era como si la tierra misma nos estuviera absorbiendo poco a poco. «No te preocupes, hermano, te voy a ayudar», dije mientras trataba de levantarlo, pero al tocar su hombro, el contacto fue extraño. Su piel estaba fría, muy fría, y no respondía. Me detuve un instante, confundido, sin saber si lo que estaba viviendo era real. No podía ser posible. José estaba allí, a mi lado, pero su cuerpo parecía vacío, vacío de vida. Miré alrededor buscando a Omar, pero no lo vi, tampoco a los demás. El desierto había tragado nuestras voces, nuestra humanidad. Todo parecía distorsionado. El aire olía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder, algo terrible. «José», susurré tomándolo con más fuerza. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. En ese momento escuché un ruido extraño, un murmullo lejano que parecía provenir de la misma arena. Primero lo tomé como el viento, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Era como una canción, pero no podía entenderla. Las palabras estaban llenas de desesperación, de un dolor que parecía surgir de la misma tierra. «Rodrigo». Esa voz resonó en mi cabeza de nuevo, la misma que me había llamado antes, pero esta vez sonaba diferente, más intensa, más urgente. La figura que había visto antes volvió a aparecer, pero esta vez no estaba en el horizonte, ni al final de las dunas. Estaba más cerca, mucho más cerca. Casi podía tocarla.
Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si no fueran ojos humanos. Parecía una sombra, pero una sombra que no correspondía al sol que se estaba poniendo. Me levanté con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor. El desierto parecía infinito, pero las sombras que me rodeaban no lo eran. Se alargaban, se deformaban, como si estuvieran jugando con nosotros. Los susurros seguían, ahora mezclados con risas, pero no risas humanas, sino algo mucho más siniestro. Cada risa me calaba hasta los huesos, me envolvía en un frío inexplicable. ¡Omar!, grité, pero mi voz sonó ahogada, como si las palabras no pudieran salir de mi garganta. No hubo respuesta. La figura avanzó, moviéndose de una forma que no se parecía a un ser humano. Su cuerpo, una masa oscura, estaba formada por sombras que se estiraban hacia mí. No sabía si debía correr, si debía mirar, o si simplemente debía quedarme quieto y esperar lo que vendría. En mi desesperación, tomé la mochila de José y comencé a caminar, sin un rumbo fijo, sin un destino claro. Ya no veía las huellas de los demás migrantes. De repente, el desierto parecía vacío, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando solo esa figura que se acercaba con cada paso. Mi respiración se aceleró y mi piel comenzó a sudar. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Mi mente no sabía qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Una sombra creada por el calor y la sed? Pero no podía ignorar la sensación que me había quedado en el pecho. No estaba solo en el desierto. Algo más nos acompañaba. De repente, escuché un grito lejano. Era débil, como si alguien estuviera llamando, pidiendo ayuda. El sonido me hizo detenerme. Era la voz de José. Volteé, pero no había nadie. Solo el viento y las sombras. El grito se repitió, esta vez más cerca. «Rodrigo, ayúdame». No lo podía creer. ¿Era José? ¿O algo que tomaba su forma, su voz? Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el sonido, atravesando las dunas sin pensarlo, sin darme cuenta de que me adentraba más y más en lo profundo del desierto, donde la luz se desvanecía y el silencio se hacía más pesado. Al llegar al lugar de donde provenía el grito no encontré a nadie. Solo había silencio. Y la misma figura, esta vez parada frente a mí, más cerca que nunca. «Te he estado esperando, Rodrigo». La voz no era humana. Era la tierra misma hablándome, arrastrándome hacia su interior. El desierto no solo consume cuerpos, consume almas. Y yo estaba a punto de ser una más. El miedo me paralizó, pero la figura, con sus ojos brillando con una intensidad que no podía comprender, no me dio tiempo para pensar. Sus brazos se extendieron, no con violencia, sino con una suavidad aterradora, como si las sombras de su cuerpo se fueran a envolver a mí, tragándome lentamente sin que pudiera hacer nada para detenerlo. El desierto ya no era solo un lugar árido y silencioso. Ahora era una presencia, una entidad viva que me observaba, que me sentía, que me estaba devorando desde dentro. «Rodrigo». La voz susurró ahora tan cerca que podía sentir el aire frío en mi rostro. No era mi nombre lo que pronunciaba, sino algo más. Algo que no podía identificar. Mi mente no podía procesarlo. En un arranque de desesperación di un paso atrás. El suelo estaba más suave, como si la tierra estuviera absorbiendo mis pies. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como antes. El cansancio, la sed, la sensación de estar atrapado en un lugar sin fin me hicieron sentir más débil con cada paso. El grito de José volvió a resonar en el aire, pero esta vez no estaba tan lejos. Ahora era un susurro, mezclado con el viento, como si las voces del desierto hubieran comenzado a retumbar en mi cabeza. «Rodrigo». La voz se convirtió en un canto, un eco extraño que se multiplicaba, se envolvía y se repetía, de forma cada vez más rápida. El viento se levantó nuevamente, llevándome en su dirección, empujándome hacia esa figura que no dejaba de mirarme. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. No era una vibración natural. Era como si la tierra estuviera viva, como si el desierto estuviera despertando. Las sombras a mi alrededor se alargaron más y más, y el sol ya se había ido, dejando paso a la penumbra. No podía entender qué estaba sucediendo.
Pero algo dentro de mí me decía que todo lo que había vivido hasta ese momento no era real. Estaba atrapado en una ilusión, en un ciclo que el desierto había creado para atraparme. La sed, el cansancio, la desesperación, todo se había fusionado en algo más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Volví a mirar hacia atrás, y fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaría. Omar, el guía, apareció entre las sombras, caminando en silencio, con la mirada fija. Su rostro, aunque familiar, no era el mismo. Había algo en su expresión que me heló la sangre. No era la mirada de un hombre cansado, sino la mirada vacía de alguien que ya no estaba allí, alguien que había sido reemplazado por algo más, algo que formaba parte de esa oscuridad que nos rodeaba. «Omar», susurré sin poder creer lo que veía. Él no respondió. Solo caminaba lentamente como si no tuviera prisa. De repente su figura se desvaneció ante mis ojos, como una sombra que se disolvía en la nada. «No, no puede ser», murmuré, el miedo comenzando a tomar control de mi cuerpo. Corrí de nuevo sin saber hacia dónde. No podía quedarme ahí. Necesitaba salir, necesitaba huir de las voces, de las sombras, de todo lo que el desierto me estaba ofreciendo. Miré hacia todos lados, pero ya no sabía cuál dirección tomar. Cada paso parecía hacer que el desierto se alargara más, que el horizonte se desvaneciera. Era como estar atrapado en un círculo sin fin, donde la esperanza no tenía cabida. La figura apareció nuevamente ante mí, más cerca que nunca. Esta vez las sombras que la rodeaban parecían querer tomar forma, como si fueran criaturas que no pertenecían a este mundo. «Rodrigo», la voz susurró esta vez en un tono que parecía burlarse de mí, como si se estuviera alimentando de mi desesperación. «¿Qué eres?», grité, aunque mis palabras se ahogaron por el viento. No sabía si estaba hablando conmigo mismo o con la criatura que estaba ante mí. Mi mente ya no podía seguir la lógica de lo que estaba sucediendo. La figura avanzó lentamente, pero ahora era diferente. Ya no solo se movía entre las sombras, sino que parecía caminar sobre la tierra misma, como si fuera una extensión del desierto. Y entonces, la tierra tembló nuevamente. «¡No!», grité tomando las últimas fuerzas que me quedaban y retrocediendo, pero no importaba cuán lejos corriera. El desierto se hacía más grande, más denso. Las sombras me rodeaban y el suelo parecía hundirse bajo mis pies. Cada vez que trataba de escapar, las huellas desaparecían, como si todo lo que hacía estuviera siendo borrado por la misma arena que me mantenía atrapado. Al final me detuve, agotado, sin fuerzas para seguir. La figura se acercó aún más, y pude ver los detalles de su rostro, o lo que quedaba de él. No era humano. Había algo en esos ojos que me atravesaba, algo que no pertenecía a este mundo. Era como si toda la oscuridad del desierto estuviera concentrada en su mirada. «Te hemos estado esperando, Rodrigo», la voz murmuró una vez más, esta vez con una calma inquietante. Y fue entonces cuando entendí la verdad. El desierto no solo nos atrapaba físicamente, sino también mentalmente. La arena, las sombras, las voces, todo formaba parte de una trampa que jamás nos permitiría salir. Todos los migrantes que habían cruzado antes que yo, todos los que se habían perdido en esas dunas interminables, ahora formaban parte de ese lugar. Eran sombras, ecos, murmullos que se desvanecían y regresaban. Eran los fantasmas del desierto. «Bienvenido al desierto, Rodrigo». Y las sombras me envolvieron, llevándome hacia el mismo lugar que me había atrapado desde el principio. Me dejé llevar por las sombras, incapaz de resistirme, como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Mis piernas ya no me respondían. El peso del cansancio y la desilusión me aplastaban. La figura seguía avanzando, su presencia ahora envolviendo todo a mi alrededor. El sonido del viento, el eco de las voces perdidas en el desierto, todo comenzaba a mezclarse en una sinfonía de desesperación. La tierra bajo mis pies parecía hundirse más y más, como si la misma arena estuviera devorándome. No podía ver nada más allá de esa oscura forma que me seguía. El desierto ya no era solo un espacio vacío, era una entidad.
una entidad que nos atraía, que nos absorbía lentamente poco a poco, hasta que ya no quedaba nada más que nuestro eco, nuestra sombra. No, no quiero, susurré, pero ni yo mismo sabía si las palabras provenían de mi garganta o si simplemente eran pensamientos perdidos que se deslizaban en la oscuridad. En ese momento algo extraño ocurrió. La figura que hasta ahora parecía estar hecha de sombras comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más denso y las voces comenzaron a calmarse, como si, de repente, el desierto hubiera dejado de respirar. Miré a mi alrededor y todo se desmoronó ante mis ojos. Las dunas, el horizonte, la oscuridad, todo se empezó a disolver, como si nunca hubiera estado allí. Un resplandor suave comenzó a llenar el espacio a mi alrededor. No era luz, pero tampoco oscuridad. Era algo intermedio, algo que no podía comprender, algo que no pertenecía al desierto, pero tampoco al mundo real. José, susurré esperando una respuesta. El grito de mi compañero había quedado atrapado en mi mente, y su nombre resonó en el aire. Pero esta vez, no hubo respuesta. El desierto no lo dejó ir. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció por completo. Las voces se silenciaron. El viento cesó. Ya no había murmullos, ni susurros, ni siquiera las sombras. En su lugar, todo quedó en absoluto silencio. La presión en mi pecho desapareció, y por un breve instante sentí que podía respirar libremente. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de estar perdido, de estar atrapado en un lugar que no comprendía, en un ciclo que no podía romper. ¿Qué está pasando?, me pregunté mientras observaba el vacío ante mí. Era como si todo el desierto se hubiera detenido. El tiempo mismo parecía haberse detenido, y con él, mi propia existencia. Pero entonces, vi algo que me hizo volver a la realidad. A lo lejos, una figura apareció en el horizonte. Era un hombre, su silueta delgada y alta. No podía ver su rostro, pero la postura, la forma en que caminaba, era como si fuera una visión. Algo que no pertenecía a ese lugar, algo que venía del otro lado del desierto. «¿José?», grité desesperado. Mi voz se perdió en el viento, pero no me importó. Comencé a caminar hacia él. Ya no tenía miedo. Solo tenía una necesidad urgente de encontrarlo, de no quedar atrapado solo en este lugar. La figura se detuvo. No movió ni un músculo, parecía esperar. «Rodrigo». La voz, aunque débil, resonó a través del aire. Era José, no cabía duda. Era su voz, aunque había algo diferente en ella, algo distante. «¡José!». Corrí hacia él, y cada paso parecía más pesado que el anterior. A medida que me acercaba, notaba que su figura se desvanecía, como una sombra que se deshace con el viento. Intenté aferrarme a él, pero en cuanto llegué a su posición, ya no había nadie. Solo quedaba un espacio vacío, lleno de polvo y silencio. Y entonces lo entendí. El desierto no te deja ir, te hace parte de él, te consume, no solo físicamente, sino espiritualmente, hasta que no eres más que una sombra errante entre las dunas. José ya no era una persona, era un susurro, un eco que se perdía con cada viento que lo llevaba hacia un lugar oscuro. Ahora, yo también era parte de esa sombra. Ya no era el mismo Rodrigo que había llegado buscando un futuro. Era un viajero más, atrapado en un ciclo que nunca terminaría, una espiral sin fin. Mi cuerpo estaba allí, pero mi alma ya se había desvanecido, y mientras miraba la vastedad del desierto supe que nadie saldría de allí. Nadie, solo quedaría el eco de nuestras voces, perdidas entre las dunas, repitiendo una y otra vez el mismo grito de desesperación, la misma súplica que nunca sería escuchada. Mi nombre es José, y nunca imaginé que la frontera pudiera ser un lugar tan vacío, tan sombrío. Todos hablaban del sueño americano, pero nadie nos advertía de los terrores que acechaban en el desierto, más allá de las promesas de una vida mejor. Estaba decidido a cruzar como muchos otros, y aunque mi corazón palpitaba con miedo, la desesperación por darle un futuro a mi familia me empujaba a seguir.
Recuerdo que fue hace 2 años. Había llegado a la frontera con un pequeño grupo de migrantes, todos con el mismo deseo de encontrar algo más allá del sufrimiento que dejábamos atrás. Un par de días antes, nos habíamos reunido con un coyote que prometió guiarnos a través del desierto. Nos dio una idea de lo que nos esperaba, el desierto de Sonora, implacable, donde la tierra era seca y el sol ardiente, pero al final del camino, la esperanza. Esa noche, antes de iniciar el recorrido, todos nos reunimos alrededor de un fuego. El calor era insoportable, pero el aire nocturno traía un respiro. A lo lejos, se podían ver las luces de los autos que pasaban por la carretera. Un par de veces, los faros iluminaban brevemente nuestras figuras, y el miedo se instalaba por un segundo. Pero el fuego nos mantenía unidos, tranquilos. Al menos eso intentábamos. La madrugada llegó, y con ella, el momento de partir. El coyote, un hombre de rostro serio y ojos calculadores, nos dio instrucciones claras. Caminar en silencio, sin hacer ruido, sin mirar atrás. No entendía bien por qué nos pedía que no miráramos atrás, pero su tono lo dejó claro. Había algo en su mirada que, más que miedo, generaba respeto, como si supiera algo que nosotros aún no entendíamos. Iniciamos el trayecto bajo el manto de la noche. A medida que nos adentrábamos en el desierto, las estrellas parecían más cercanas, como si nos observaran desde arriba. Mis compañeros de viaje eran personas como yo, con historias y sueños similares. Había una mujer joven con su hijo, un hombre mayor con sus sobrinos, y un par de jóvenes que buscaban trabajo en las fábricas. Todos, con la esperanza de encontrar algo mejor. A medida que avanzábamos, el desierto se fue tornando más desolado. Las dunas de arena parecían interminables, y el sol, aún oculto, comenzaba a despertar. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. El desierto estaba lleno de ecos, pero no había vida en él. Solo polvo, arena y viento. A los pocos kilómetros mi cuerpo comenzó a pesar. No tenía más agua, y la poca comida que traíamos era insuficiente para un viaje tan largo. Miré a mi alrededor y vi lo mismo en los ojos de los demás. Todos estábamos agotados, pero el coyote nos instaba a seguir adelante. Decía que si nos deteníamos el sol nos vencería. Algo en su voz era autoritario, casi como si nos estuviera conduciendo a un destino que nadie podía evitar. De repente uno de los jóvenes, Eduardo, tropezó y cayó al suelo. Pensé que tal vez estaba cansado, pero al verlo de cerca, su piel había adquirido un tono extraño, como si estuviera perdiendo color. Al principio no entendí lo que sucedía, hasta que me di cuenta de que su respiración se había vuelto errática, y sus ojos, perdidos en la nada, no paraban de moverse. ¿Eduardo? Le llamé, pero no respondió. No parecía estar en su lugar. El coyote se acercó rápidamente y lo levantó sin una palabra. Me miró con esos ojos que ahora me parecían aún más inquietantes. «No hay tiempo para perder, sigue caminando», me dijo, y en su tono había algo enigmático, algo que no pude comprender. Pero lo hice, seguí caminando. Apreté mis dientes y traté de no mirar a Eduardo, aunque algo en mi pecho me decía que no todo estaba bien. Continuamos avanzando, pero en ese momento algo cambió en el ambiente. El viento, que hasta entonces había sido cálido, se volvió gélido. Una extraña quietud se instaló en el aire. Miré a mi alrededor y vi que mis compañeros también se detenían, como si sintieran lo mismo. Los ojos de la mujer con su hijo brillaban con miedo. El niño se aferraba a su madre, y sus pequeños ojos, grandes como platos, no dejaban de mirar al horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. «¿Qué está pasando?», susurró uno de los jóvenes. Todos nos miramos en silencio. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la distancia, una figura apareció. No era humana, al menos no en el sentido en que conocíamos a los humanos. Era como una sombra, pero con una forma extraña. No podía distinguir bien qué era, pero su presencia era inconfundible. Algo nos observaba. Algo nos estaba siguiendo. El coyote no se inmutó.
Su rostro, frío y serio, no mostró signo alguno de preocupación. Simplemente hizo un gesto hacia adelante, como si ya estuviéramos acostumbrados a ello. No miren atrás. Su voz fue la única que rompió el silencio. Y esta vez, su tono era más urgente que nunca. Yo no quería mirar atrás. Pero algo me obligaba a hacerlo, como si esa figura me estuviera llamando, como si me susurrara al oído que mirara. Finalmente, no pude resistirme. Cuando lo hice, el aire pareció volverse más denso. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura estaba más cerca, mucho más cerca. Y en ese momento, entendí por qué no debíamos mirar atrás. Porque una vez que lo haces, el desierto no te deja ir. Mi corazón comenzó a latir desbocado, pero no podía detenerme. El coyote nos había advertido, y aunque la figura a lo lejos parecía más cercana, no había tiempo para dudas. Seguí caminando, intentando mantener la calma, pero mis pies parecían moverse con dificultad, como si el suelo mismo me estuviera reteniendo. El sol, que comenzaba a elevarse lentamente, estaba tan brillante que apenas podíamos abrir los ojos sin sentir el ardor. Las sombras de las dunas se alargaban y se retorcían, como si el desierto tuviera vida propia. De vez en cuando, miraba a los demás. Todos seguían adelante, pero sus rostros reflejaban una inquietud que no podía ignorar. Nadie decía nada, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El viento soplaba con fuerza, y por un momento el aire se sintió raro, diferente, como si trajera algo consigo. No era un viento cálido, sino algo helado que me calaba los huesos. De repente, Clara, la mujer con su hijo, se detuvo. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que ninguno de nosotros podía ver. «¿Clara?», le llamé, pero ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto en el horizonte. Su respiración era entrecortada. Al principio pensé que era solo el agotamiento, que el viaje estaba comenzando a afectarla, pero luego noté lo mismo en los ojos de los demás. Todos miraban hacia ese punto. Algo nos estaba llamando. No era una figura física, no como la sombra que habíamos visto antes, sino algo intangible, algo que acechaba más allá de lo visible. «No miren», dijo el coyote, su voz ahora más grave. Estaba en una posición extraña, como si intentara controlar algo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué había en el desierto que nos hacía reaccionar de esta manera? No pude resistir la tentación. Aunque me lo ordenaron, mis ojos volvieron a esa figura en el horizonte. Estaba allí, inmóvil, pero algo había cambiado. Ya no era solo una sombra. Ahora parecía tener forma, como si fuera una figura humana, pero distorsionada, como si fuera parte del desierto mismo, fusionada con la arena y la luz. Sus extremidades se alargaban, y de alguna forma, los contornos de su cuerpo parecían moverse, como si la figura respirara al mismo ritmo que el viento. A lo lejos se escucharon voces. Voces que no eran humanas, pero que aún así resonaban con un tono que me heló la sangre. Las voces no hablaban en un idioma que pudiera entender, pero susurraban algo en la distancia, como si nos estuvieran invitando a acercarnos, como si nos llamaran hacia algo que no podíamos ver. Y en ese momento, algo dentro de mí me dijo que no debía ignorar esas voces. «¡Sigan caminando!», gritó el coyote, ahora con una fuerza inusitada, casi desesperada. Nos empujó, uno por uno, hacia adelante. Ya no había tiempo para pensar, ya no había espacio para la duda. La figura en el horizonte, que parecía estar al alcance de la vista, se movió. No hacia nosotros, sino de un lado a otro, como si estuviera probando el terreno, como si esperara algo. Clara, al ver cómo la figura se movía, soltó un grito. El primero desde que habíamos comenzado el viaje. Su hijo comenzó a llorar, pero ella no podía dejar de mirarla, como si algo la estuviera atrapando. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El desierto, que antes parecía estar envuelto en silencio, comenzó a resonar con un eco, como si todo el lugar estuviera vibrando, como si el suelo mismo estuviera vivo. Las dunas comenzaron a moverse, al principio lentamente, pero luego más rápido, como si el desierto se estuviera reorganizando.
De repente, sentí el peso del aire sobre mis hombros, una presión que me hacía difícil respirar. «No pueden quedarse aquí», el coyote volvió a decir con tono urgente. Sus palabras no tenían el peso de la advertencia, sino la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis piernas comenzaron a temblar. El suelo, que antes parecía sólido, ahora se hundía bajo mis pies. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero algo dentro me decía que no podía detenerme. Tenía que seguir, tenía que avanzar, como si algo nos estuviera persiguiendo, algo que no podíamos ver pero que ya estaba aquí. Miré hacia atrás, sin poder evitarlo. La figura en el horizonte ya no estaba, pero la sensación de que algo estaba observándonos nunca se desvaneció. La presión aumentaba. Sentí como si el desierto mismo nos estuviera devorando, como si la tierra estuviera abriéndose bajo nosotros. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Un grito lejano, escalofriante, que se perdió en la vastedad del desierto. Era el sonido de alguien que estaba siendo arrastrado por las sombras. Nadie dijo nada, pero todos nos detuvimos. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar, pero todos sabíamos lo que habíamos escuchado. El coyote hizo un gesto, y comenzó a caminar más rápido. Nos urgió a seguirlo, pero los gritos resonaban en mi cabeza, susurrando algo que no lograba comprender. Algo que nos decía que ya estábamos perdidos, que el desierto ya nos había reclamado. El sol ya estaba alto en el cielo, y la intensidad del calor era insoportable. El desierto parecía haberse tragado todas nuestras fuerzas, y el sudor empapaba nuestras ropas. Sin embargo, el miedo que sentía no era por el calor, sino por lo que habíamos escuchado, lo que habíamos sentido en el aire. Algo estaba mal, y no tenía nombre. Solo podía identificarlo por la tensión que se había apoderado de todos nosotros. El coyote no dejaba de caminar. Avanzaba rápidamente como si estuviera huyendo de algo. No entendía bien por qué lo hacía, pero sus pasos no eran los de alguien que solo quería llegar a su destino. Había algo en su prisa, algo que lo hacía aún más peligroso. Como si, de alguna manera, el desierto lo hubiera marcado también, y ahora, en lugar de guiarnos, nos estaba llevando a un lugar del que no había regreso. De vez en cuando volvía a mirar a mis compañeros. Clara seguía adelante, pero su rostro estaba desencajado, sus ojos vidriosos, y el niño, que hasta hacía poco lloraba, ahora parecía estar completamente en silencio, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Los jóvenes también estaban visiblemente alterados, y el hombre mayor, que caminaba con dificultad, se detuvo brevemente a descansar. Nadie se atrevió a decir nada. Todos sabíamos que algo nos estaba acechando. El viento, que antes soplaba en ráfagas, ahora se había calmado, pero no se sentía fresco. Había algo extraño en la atmósfera, algo denso que hacía que el aire se volviera pesado, como si no pudiéramos respirar del todo. Fue en ese momento, cuando el silencio se volvió insoportable, que sucedió. Un sonido lejano, pero claramente perceptible, llegó hasta nosotros. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era el sonido de pasos. Unos pasos ligeros, rápidos, casi como si alguien estuviera corriendo, pero sin que se moviera el aire. No había animales por allí, ni aves que pudieran hacer ese ruido. Los otros también lo escucharon. Sus rostros se torcieron en confusión, pero nadie dijo nada. El coyote no se detuvo, pero algo en su postura me dijo que él también los había escuchado. Los pasos se hicieron más cercanos, más nítidos. Algo nos estaba siguiendo, pero no podíamos ver nada. Era como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón comenzó a acelerarse, y un sudor frío recorrió mi espalda. El desierto, que antes parecía vacío y vasto, ahora se sentía pequeño y claustrofóbico. Todo a nuestro alrededor se apretaba, y el aire, denso y pesado, parecía rodearnos. En un abrir y cerrar de ojos, el coyote se detuvo. Su cuerpo se tensó. Sus ojos escanearon rápidamente el horizonte. Su rostro, siempre tan controlado, se mostraba ahora tenso, como si algo lo estuviera acechando, igual que a nosotros. «Rápido, sigan caminando, no paren», dijo con un tono urgente, y comenzó a moverse aún más rápido. La mujer con el niño y los otros no dijeron nada.
pero su miedo era evidente. Todos comenzamos a caminar al mismo ritmo, aunque la fatiga y el pánico comenzaban a hacer estragos en nosotros. El sonido de los pasos no cesaba. Eran más rápidos, más cercanos, y la sensación de que algo invisible nos estaba siguiendo se intensificaba. No podía dejar de mirar hacia atrás, aunque sabía que debía hacerlo. Sin embargo, no pude resistir la tentación de girar la cabeza, y al hacerlo vi algo que me heló la sangre. Había una sombra, una silueta que se desplazaba con una agilidad imposible. No era un ser humano, no tenía una forma clara, pero su presencia estaba marcada por la distorsión del aire, como si estuviera hecha de niebla o vapor. Se movía rápidamente, pero no hacía ruido. Era como una sombra que se arrastraba por el suelo, como si estuviera tomando forma mientras avanzaba. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sentí que el aire se volvía más denso y mi cuerpo se paralizó. Era una sombra sin rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí, como si me estuviera observando, esperando a que cayera en su trampa. «No mires atrás, José», dijo el coyote con voz grave, pero su tono era casi como una súplica. No podía dejar de mirar. El miedo me paralizaba, pero algo en mi interior me dijo que debía correr, que debía escapar de esa sombra. De alguna manera, sabía que si no lo hacía, nunca saldríamos de allí. En ese instante Clara cayó al suelo, y el grito del niño rompió el silencio. Los demás se detuvieron en seco, pero yo no pude. Mis piernas ya no respondían. Mi mente estaba llena de una ansiedad que no podía controlar. Sin embargo, no podía dejar a Clara atrás. No podía dejar que el desierto nos absorbiera uno por uno. «¡Clara!», grité, pero la sombra ya estaba demasiado cerca. La figura se movía con una rapidez sobrenatural, y su presencia me envolvía, dejándome sin aliento. Fue entonces cuando escuché una voz suave, susurrante, que parecía provenir de todas partes. «No puedes escapar». Era como si el desierto mismo hablara. Mi cuerpo temblaba, mis ojos se llenaron de lágrimas por el miedo, pero aún así, me arrastré hacia Clara. Tomé su brazo, intenté levantarla, pero su cuerpo estaba rígido, como si hubiera quedado atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El miedo me quemaba como una fiebre. Mis manos temblaban al intentar levantar a Clara, pero algo en su cuerpo me decía que ya no era la misma. Estaba rígida, sus ojos estaban vidriosos y su boca apenas se movía al respirar. Era como si hubiera sido absorbida por el desierto, como si estuviera comenzando a desvanecerse, a fusionarse con la tierra misma. El niño, que aún lloraba con desesperación, miraba a su madre con una angustia profunda, pero ni él ni yo podíamos hacer nada. El coyote nos había dejado atrás. Ya no estaba cerca. El desierto nos había engullido por completo. La figura, la sombra que no era sombra, se acercaba más y más, y a medida que lo hacía, sentía que el aire se volvía más pesado, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sonido de sus pasos era lo único que podía escuchar. Un ruido como el crujir de la tierra bajo algo pesado, que nunca dejaba de resonar. «José, corre». La voz del coyote llegó desde atrás, pero no había tiempo para correr. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La sombra ya era tan cercana que podía sentir su frío en la piel, una sensación helada que me recorría los huesos. Me forcé a mirar hacia la figura. Era más que una sombra. Podía ver una forma, pero no tenía una cara, ni manos, ni pies. Solo un vacío que se movía como si tuviera voluntad propia. La forma parecía distorsionarse a medida que se acercaba, como si el aire mismo cediera ante su presencia. Y cuando estuvo a pocos pasos de mí sentí un tirón en el pecho, como si todo lo que era yo estuviera siendo succionado. Fue en ese momento cuando el niño, aún aferrado a su madre, empezó a gritar con un terror indescriptible. Su grito era tan agudo, tan desgarrador, que sentí que la tierra misma se estremecía con él. Algo dentro de mí me dijo que ya no podíamos quedarnos allí, que si no huíamos seríamos arrastrados por esa fuerza. Me levanté con dificultad, tomé a Clara por el brazo y comencé a correr. No sabía a dónde iba, solo corría. Y el sonido de los pasos, el crujir de la tierra, seguía persiguiéndome.
siempre cerca, siempre a punto de alcanzarme. Mi respiración era irregular, mi visión se nublaba. Sentía como si las sombras mismas me estuvieran atrapando, como si el desierto ya me hubiera marcado. Pero algo extraño ocurrió. Mientras corría comencé a ver pequeñas figuras a lo lejos, apenas visibles, entre las dunas. No eran personas, ni animales, sino siluetas flotantes que se desvanecían en el aire, como si fueran parte de la misma oscuridad. Era como si el desierto estuviera lleno de recuerdos olvidados, de presencias atrapadas en el tiempo. La figura detrás de nosotros ya no emitía ningún sonido. Había dejado de acercarse, pero eso no significaba que hubiera desaparecido. Sabía que seguía allí, observándonos, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, llegamos a una pequeña hondonada, un refugio improvisado que el coyote había señalado previamente. Estaba oscuro allí, y al entrar, el aire era menos denso. Respiré profundamente, tratando de calmar mi ansiedad, pero el miedo seguía en mi pecho. Clara cayó al suelo temblando, mientras el niño se aferraba a ella, incapaz de dejar de llorar. Nos detuvimos, todos sin aliento, mirándonos unos a otros con los ojos llenos de desesperación. El coyote apareció, y aunque su rostro también estaba cubierto por el sudor y el miedo, había algo en su mirada que no pude descifrar. Se agachó junto a nosotros y susurró: «No estamos solos en este desierto, y no lo estaremos nunca más». Las palabras me llegaron como una sentencia. El desierto había tomado algo de nosotros, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, dentro de nosotros, como una sombra que nunca se iría. Podíamos huir, pero sabíamos que ese lugar nos había marcado, que de alguna manera, el desierto era dueño de nuestra esencia, y que la figura que nos había seguido no se iría tan fácilmente. Esa noche, mientras los demás dormían, pude escuchar el viento soplando con fuerza fuera de nuestro refugio. Pero no era un viento normal, era un susurro, como si algo estuviera llamándonos, algo lejano pero cercano al mismo tiempo. Un eco que se desvanecía con la misma rapidez con la que llegaba, y cuando cerré los ojos para descansar, sentí que algo se movía a mi alrededor. No era una presencia física, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en las dunas, en el aire, en cada rincón del desierto. El sol ya comenzaba a asomar nuevamente cuando nos levantamos al día siguiente. El viaje aún no había terminado, y aunque no podíamos verlo, sabíamos que algo nos estaba esperando, siempre a la vuelta de cada sombra, siempre al alcance de nuestro miedo. Mi nombre es Javier, y lo que les voy a contar es algo que todavía no logro entender del todo. Nunca imaginé que un simple viaje hacia lo que muchos llaman la esperanza se transformaría en una experiencia que marcaría mi vida de una manera que ni la arena del desierto podría borrar. Si alguna vez pensaron que el desierto de Sonora era solo un vasto océano de arena y sol abrasador, les aseguro que se equivocan. Llegué a este país con la esperanza de encontrar trabajo, una oportunidad, un futuro mejor. Después de meses de planeación y sacrificios, el momento había llegado. Con un pequeño grupo de migrantes, decidimos tomar la ruta que nos llevaría a través del desierto. Nos dijeron que sería difícil, claro, pero todos creíamos que el esfuerzo valdría la pena. No éramos más que un puñado de personas buscando lo mismo: sobrevivir, prosperar. Pensábamos que solo necesitábamos paciencia, y con ella todo sería posible. Nos encontramos con don Alfredo, un hombre de mediana edad, que decía ser un guía del desierto. Había cruzado este mismo tramo incontables veces, siempre con un grupo diferente. Él nos prometió que sería una travesía difícil pero alcanzable, que no era la primera vez que hacía este trayecto, y que si seguíamos sus instrucciones, todo saldría bien. A pesar de las advertencias de algunos de los otros migrantes, que parecían más escépticos, seguimos adelante. Recuerdo que la noche anterior a nuestro viaje no dormí mucho. El miedo se apoderaba de mí, pero lo disimulaba como todos los demás. Pensaba que si lograba mantener la calma, todo saldría bien. No sabíamos lo que realmente nos esperaba. Al amanecer nos dirigimos al punto de salida. Don Alfredo nos dio instrucciones claras. No paren, sigan caminando, ni miren atrás. Solo sigan las huellas de los que vienen adelante. El desierto no perdona la duda.
Nos subimos a la camioneta que nos llevaría al borde del desierto. A medida que nos acercábamos, el paisaje se iba tornando más árido, más sombrío. El sol comenzaba a levantarse y la tierra parecía devorar todo lo que tocaba. Un lugar inmenso, vacío, sin señales de vida, justo como me lo habían contado. Vamos, no miren atrás, mantengan la fe, dijo don Alfredo con una sonrisa que no convencía a nadie. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, algo distante, como si él mismo ya no creyera en la esperanza de llegar al otro lado. La camioneta se detuvo y ahí comenzó todo. En ese momento no sabíamos cuán largo o difícil sería el camino. Nos dio agua, algo de comida, y comenzó el viaje. Había 12 de nosotros en total, todos con la mirada fija en el horizonte, sin atrevernos a dudar. Poco a poco, comenzamos a adentrarnos en la arena, con la sensación de que el calor nos quemaba la piel. Las primeras horas fueron soportables, pero a medida que avanzábamos, el cansancio comenzó a marcar su huella. Cada paso era más pesado que el anterior. El sudor empapaba nuestras ropas, y las voces comenzaban a apagarse. Nadie quería ser el primero en mostrar signos de debilidad. No podíamos permitirnos caer, y sin embargo lo inevitable ocurrió. A las 3 horas de caminata, uno de los jóvenes del grupo, Enrique, empezó a desfallecer. Su respiración se volvió más agitada, y aunque intentamos animarlo a seguir, sus ojos ya no reflejaban el mismo vigor de antes. Se desplomó al suelo y en ese momento, don Alfredo se acercó a él y le dijo algo en voz baja que no logré escuchar con claridad. ¿Está bien?, preguntó Clara, una mujer del grupo con una nota de preocupación en su voz. Sigue caminando. No te preocupes, fue todo lo que respondió don Alfredo, con una frialdad que no encajaba con la situación, pero algo no estaba bien. Algo en el aire comenzó a cambiar. El sol, que hasta ese momento había sido nuestro único compañero, empezó a oscurecerse de manera extraña, como si una sombra se hubiera extendido sobre el desierto. No entendíamos qué estaba pasando, pero el clima cambió abruptamente. Un viento cálido y pesado comenzó a soplar, como si el mismo desierto quisiera advertirnos algo. La atmósfera se volvió densa, opresiva. Tenemos que seguir, no podemos detenernos, insistió don Alfredo, sin volverse hacia el resto del grupo, con una determinación que me pareció inquietante. A medida que avanzábamos, todo comenzó a volverse más sombrío. En algún punto, las huellas de los que iban adelante desaparecieron, y la sensación de estar caminando en círculos empezó a tomar forma en mi mente. Nos encontrábamos atrapados en un laberinto de arena que parecía no tener fin. Y cuando miré a mi alrededor, algo extraño ocurrió. Vi algo que no debía estar allí. Una sombra se movía entre las dunas, algo que no parecía humano pero tampoco animal. Era como si el desierto mismo hubiera cobrado vida. No le dije nada a los demás, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a esa imagen. Algo no estaba bien. Algo nos estaba observando. Don Alfredo, dije con voz temblorosa, sin querer parecer alarmado. Él no respondió, solo siguió caminando, pero pude ver que algo en él también había cambiado. Su rostro, antes confiado, ahora mostraba una tensión que no había visto antes. El viento se intensificó, y la arena comenzó a moverse con fuerza. Parecía que el desierto nos estaba reclamando. La desesperación comenzó a calar hondo en mi pecho. Fue entonces cuando sentí algo, un susurro en el aire, algo que no estaba ahí, algo que venía de las dunas. Javier, una voz suave, casi imperceptible, me llamó por mi nombre. Mi corazón dio un salto en mi pecho. Miré hacia todos lados, pero no vi a nadie. La figura de don Alfredo se desvaneció a lo lejos, y el grupo comenzó a dispersarse sin saber cómo. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se perdió en el viento. La respuesta nunca llegó. Solo quedó el sonido del desierto, profundo, vacío, como si nos estuviera tragando poco a poco. El viento rugía a mi alrededor, llevando consigo la sensación de algo intangible pero ominoso. No podía ver nada, solo la neblina de polvo que cubría el horizonte, y el sol, que aún continuaba desbordando su calor abrasador. Sin embargo, algo en el aire me decía que ya no estábamos solos, que la desolación que veía no era solo física, sino algo mucho más antiguo, más profundo, algo que el desierto había guardado durante generaciones. Mi respiración se volvía cada vez más errática. No podía dejar de mirar la figura que había aparecido en las dunas. Aunque parecía un simple espejismo, el contorno de esa silueta era nítido, claro. Era como una sombra que se deslizaba con la brisa,
un ente intangible pero palpable. De repente, un pensamiento aterrador me cruzó la mente. ¿Y si esa sombra no era la ilusión? ¿Y si era algo más? Miré a mi alrededor, tratando de encontrar a los demás del grupo, pero el viento y la espesa arena me impedían ver a más de unos pocos metros de distancia. Ya no había rastro de las huellas que seguíamos, ni de las voces de mis compañeros. Me sentía completamente perdido, solo en un vasto vacío que no parecía tener fin. De repente sentí una mano en mi hombro, fría, como si viniera del mismo desierto. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, girando rápidamente para enfrentarme a lo que fuera que me tocaba. Pero no había nada, nadie, solo la arena, el viento y esa figura que se deslizaba entre las dunas. ¿Javier? La voz de Clara temblorosa rompió el silencio. Me giré hacia ella, pero su rostro mostraba una expresión que no podía leer. Estaba pálida, como si hubiera visto algo que la dejara sin aliento. ¿Qué pasa?, le pregunté, mi voz grave, tratando de ocultar el pánico que comenzaba a consumir mi interior. Ella no me respondió de inmediato, solo me miraba, como si luchara por encontrar sus palabras. Finalmente, dijo con voz baja, casi temblorosa: «Vi algo, Javier, algo en el horizonte, una sombra, algo que no debería estar ahí». Lo que Clara me decía me hizo detenerme. Yo también había visto esa sombra. Algo no estaba bien, el desierto, con toda su vastedad, parecía estar ocultando algo, o tal vez algo estaba esperando a que cayéramos en su trampa. No hubo tiempo para discutir más. Sin una palabra más, don Alfredo apareció frente a nosotros. Su figura se recortaba contra el sol, pero ya no era la misma. Su rostro estaba sombrío, los ojos fijos en el horizonte, sin emoción, como si estuviera completamente absorbido por algo que nosotros no podíamos entender. «Tenemos que seguir adelante. No hay tiempo que perder», dijo con tono firme, pero su voz no sonaba como la de un líder, sino como la de alguien que trataba de convencerse a sí mismo. El miedo comenzó a calar hondo en mí, pero no podía darme el lujo de quedarme atrás. Tomé aire y decidí seguirlo. El desierto nos había cambiado, pero no sabíamos aún cuán profundo iba a ser el cambio. Caminamos durante lo que parecieron horas, cada uno con la cabeza baja, los pasos lentos y torpes. Los ecos del desierto parecían seguirnos, como si el viento susurrara nuestras desesperaciones, nuestras dudas. Cada vez que alzaba la vista, veía esa figura, esa sombra, que de alguna manera estaba más cerca. No podíamos ver sus rasgos, pero su presencia era palpable. Algo nos observaba. Clara, que caminaba a mi lado, me miró con ojos asustados y susurró: «Javier, ¿crees que saldremos de aquí?». No sabía qué responder. Había momentos en los que pensaba que todo era una pesadilla, pero al mirar a mi alrededor, la arena, el sol, la figura que nos seguía, no podía engañarme. Estábamos atrapados en algo más grande que nosotros, algo que ni don Alfredo, con toda su experiencia, parecía entender. La caminata se volvió interminable. El sol ya no era nuestro aliado. La temperatura comenzaba a caer de manera extraña. El viento cambiaba de dirección sin previo aviso, lo que dificultaba aún más el caminar. La oscuridad comenzaba a engullirnos lentamente. «¡Esperen!», gritó Clara, su voz temblorosa mientras señalaba al frente. Todos nos detuvimos al instante, buscando la causa de su miedo. Ante nosotros, una figura apareció entre las dunas, su sombra alargada por la puesta del sol. No era un ser humano, ni mucho menos un animal. Era algo que no podíamos comprender. La figura se movía lentamente, pero con determinación. Aquel ser parecía saber exactamente dónde estábamos. No hacía ruido, pero su presencia era más aterradora que cualquier sonido que pudiera haber existido. El miedo se apoderó de nosotros. «No la miren». Don Alfredo habló con voz baja, casi como un susurro. Pero era tarde. Ya habíamos visto lo suficiente. La sombra nos observaba fijamente, como si nos conociera, como si nos estuviera esperando. Mi corazón latía con fuerza, pero el aire estaba tan denso que no podía respirar correctamente. Quería correr, gritar, pero mis pies no se movían.
Estábamos paralizados por el miedo, esperando que la sombra desapareciera o que algo nos salvara, pero no pasó nada, solo quedó la figura y la sensación de estar siendo observados. El tiempo pareció detenerse. Aquel ser, esa sombra inquietante, continuaba observándonos desde la distancia. No había movimientos bruscos, solo una quietud extraña que nos mantenía paralizados. El aire se volvió espeso, como si algo invisible nos estuviera rodeando, alejándonos de cualquier esperanza de escape. Don Alfredo, quien antes parecía tan confiado y seguro de sí mismo, ahora no decía ni una palabra. Su rostro había perdido todo vestigio de calma. Lo vi dar un paso atrás, sin apartar los ojos de la sombra, y susurró algo que no pude escuchar. Estaba claro que sabía algo que nosotros no sabíamos. Algo en su actitud nos decía que esta no era la primera vez que se encontraba con esta figura. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, rompiendo el silencio con su voz quebrada por el miedo. Don Alfredo finalmente levantó la cabeza y nos miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Nada que podamos enfrentar, dijo con una voz que parecía más un suspiro que una respuesta. Al principio no entendí bien lo que quiso decir. ¿Nada que pudiéramos enfrentar? ¿Acaso él sabía algo que no nos había contado? Los pensamientos comenzaron a invadir mi mente, llenándola de dudas. ¿Quién era realmente don Alfredo? ¿Por qué parecía tan tranquilo en medio de esta pesadilla, mientras todos los demás estábamos aterrados? De repente la sombra se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento, casi como si estuviera avanzando hacia nosotros de una manera que desafiaba toda lógica. El viento cambió de dirección, soplando más fuerte, arrastrando partículas de arena y aumentando la sensación de claustrofobia. No podíamos respirar con facilidad. El aire se volvió pesado, como si el desierto mismo intentara tragarnos. «No podemos quedarnos aquí», dijo don Alfredo finalmente. Su tono no era tan firme como antes, había algo de preocupación en su voz. Miró hacia atrás, hacia el horizonte, y nos hizo un gesto con la mano para que comenzáramos a caminar. El grupo, aún confundido y asustado, comenzó a moverse lentamente, pero nadie decía nada. Cada uno estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos, en las sombras que nos perseguían, y en el desierto que ya no parecía tan vasto y acogedor como antes. Caminamos en silencio por lo que parecieron horas. El sol se había puesto por completo, y la oscuridad del desierto parecía envolverlo todo. La figura no nos había dejado, seguía allí, siguiéndonos a lo lejos, a veces desapareciendo entre las dunas solo para aparecer de nuevo más cerca. A medida que avanzábamos, cada vez se sentía como si el desierto estuviera apretando sus garras a nuestro alrededor. De pronto, uno de los migrantes del grupo, Javier, cayó al suelo sin previo aviso. Nos detuvimos al instante y vi que estaba cubriéndose la cara con las manos, como si intentara escapar de algo invisible. «¡Javier!», grité corriendo hacia él, pero no podía ver su rostro, solo la tierra roja que se adhería a sus manos y a su ropa. No puedo seguir», dijo entre sollozos sin levantar la cabeza. Sus palabras eran incoherentes, como si estuviera delirando. Don Alfredo se acercó con rapidez, pero no lo tocó. En su lugar se quedó parado a su lado, observando con una mirada vacía. Parecía que ya nada lo sorprendía, como si todo lo que estábamos viviendo fuera una parte más del viaje que él ya había recorrido antes. «Déjenlo», dijo con una calma inquietante. «Si se queda atrás lo perderemos todo». Nadie cuestionó sus palabras. Parecía que de alguna manera don Alfredo sabía más de lo que estaba sucediendo, aunque no lograba explicarlo, y con un gesto casi imperceptible, nos indicó que siguiéramos adelante sin mirar atrás. Nos obligamos a continuar caminando. Aunque el peso del miedo se hacía cada vez más difícil de cargar, la figura seguía ahí. No podíamos ver su rostro, pero sabíamos que nos observaba. Sabíamos que el desierto nos estaba llevando a algún lugar, a algún destino, pero no sabíamos cuál. Y justo cuando ya pensaba que todo esto no era más que un juego de la mente, algo extraño sucedió. Un ruido. Primero, suave, apenas un murmullo en el viento, pero luego, más claro, un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Se deslizaba entre las dunas, tocaba las rocas, se desbordaba en el aire cálido. Era como una voz, una que no podía entender, pero que sentía con una intensidad aterradora. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que nadie me respondería. La sombra se desvió como si respondiera a mi llamado. La vi moverse con rapidez, tan rápido que me costó seguirla con la vista. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi mente trató de racionalizarlo, de buscar una explicación lógica, pero algo me decía que no había nada lógico en lo que estábamos viviendo. «¿Escuchan eso?», dijo Clara, su voz rota, llena de pavor. Estaba mirando alrededor, sus ojos grandes y oscuros, como si quisiera comprender lo que estaba sucediendo. Pero no había tiempo para comprender nada. La sombra ahora estaba justo detrás de nosotros, al alcance de la vista. No era un animal, no era una persona, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando. «Tenemos que seguir. No hay vuelta atrás», dijo don Alfredo con la voz aún más baja que antes. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Sabía que el desierto tenía secretos que no podíamos comprender. Sabía que este lugar no solo guardaba la memoria de quienes lo habían cruzado, sino algo mucho más antiguo. El aire se volvió más frío y a lo lejos la figura continuaba observándonos. Ya no estaba lejos, ya no estaba en las sombras. Nos estaba esperando. El viento soplaba más fuerte, casi como si tratara de expulsarnos del desierto. Cada paso que dábamos se sentía como un esfuerzo más grande, y el aire caliente se convirtió en un frío que calaba hasta los huesos. La sombra, aquella presencia inquietante, seguía a lo lejos, pero ahora algo había cambiado. Ya no nos parecía tan lejana. De alguna forma el desierto se estaba compactando, se estaba cerrando a nuestro alrededor. El suelo crujía bajo nuestros pies como si las dunas mismas comenzaran a moverse. «Javier, ¿te encuentras bien?», preguntó Clara, con un tono de voz quebrado, mirando a su alrededor. No podía entender por qué, pero sentía que nos estábamos hundiendo en una pesadilla de la que no había escape. Las cosas ya no parecían normales. Mi cuerpo estaba agotado. Mis piernas no respondían. Las gotas de sudor que caían de mi frente parecían congelarse antes de tocar el suelo. Miré hacia arriba, tratando de ver algo más allá de las sombras, pero todo lo que vi fue oscuridad. La misma oscuridad que nos rodeaba, la misma que nos observaba. «Sigan caminando, por favor», dijo don Alfredo con firmeza, pero al mirarlo de cerca, noté algo en su rostro. Ya no era el hombre seguro que había conocido. Había algo en sus ojos que sugería que él también comenzaba a perderse. Algo que no podía explicarse. La figura, esa sombra, ahora estaba más cerca. No podía describirla con claridad, pero sabía que ya no era humana. No era un espectro o una ilusión. Era algo mucho más viejo, algo que había estado acechando a las almas perdidas del desierto durante siglos. No podía verlo con claridad, pero podía sentir su presencia de una manera visceral. Era como si estuviera penetrando en mi mente, en mis pensamientos más profundos. No quiero ver más», dijo Clara, cubriéndose los ojos con las manos mientras avanzaba con paso vacilante. La figura se deslizaba de nuevo, acercándose más y más. No podía escapar. El desierto no iba a dejarnos ir. El suelo parecía tragarnos. El viento parecía susurrar nuestras peores pesadillas. El aire pesado, denso, estaba cargado con una presión insostenible, como si el propio desierto nos estuviera sometiendo. «No huyan». Una voz susurró en mi oído, suave pero profunda, como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. Era la misma voz que había escuchado antes, en medio de la nada. La sombra, la presencia, nos estaba hablando. No pude comprender lo que decía, pero mi piel se erizó al escucharla. Algo profundo, antiguo, me decía que lo que seguía no era solo un encuentro con la muerte, sino con algo que superaba la comprensión humana. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, como si el desierto mismo estuviera respirando, como si la tierra estuviera viva. Miré hacia adelante y vi que don Alfredo se había detenido, sus ojos fijos en un punto del horizonte. No se movía. No decía nada. «Don Alfredo», grité corriendo hacia él, pero él no reaccionó. Su rostro estaba vacío,
como si hubiera sido absorbido por la misma sombra que nos acechaba. Los otros se acercaron, pero igual. No podían entender lo que ocurría. Estábamos atrapados, rodeados, atrapados en un ciclo interminable de miedo. Lo peor era que no sabíamos si habíamos estado caminando en círculos todo el tiempo, o si el desierto estaba jugando con nosotros. Era como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran sentido. «¡Hay que correr!», grité sin pensar. Y fue entonces cuando la figura, la sombra, comenzó a moverse rápidamente hacia nosotros. No había escape. No había dónde correr. No había nada más que la oscuridad, la presencia y el desierto que nos había reclamado. La última vez que miré hacia atrás, vi cómo la sombra se acercaba con una velocidad sobrenatural. Ya no podía distinguirla del resto de la oscuridad que nos rodeaba. Y mientras los demás intentaban avanzar, sus rostros se distorsionaban por el miedo, por el pánico de saber que el desierto no los dejaría escapar. No podíamos ver lo que nos esperaba, pero sabíamos que algo mucho peor estaba por llegar. De repente, el suelo bajo nosotros comenzó a ceder. Dimos un paso en falso y caímos, cayendo en un vacío profundo. El eco de nuestros gritos se perdió en la oscuridad, y el desierto nos tragó por completo. Todo se desvaneció, y con el desvanecimiento de todo lo que habíamos conocido, el desierto volvió a la calma. Las sombras ya no nos seguían. El viento se detuvo, y lo único que quedaba era el silencio absoluto.